miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa y de su Consejo Permanente, Consejo Rector, asesor, múltiples entidades, empresas, una larga trayectoria, no solo en la empresa privada y el sector financiero en particular, con publicaciones en todos estos temas, sino también en el servicio público. O sea, pertenece a la primera fase de su trayectoria biográfica y donde estuvo ayudando en temas muy importantes en momentos muy decisivos de la historia de España y de la transición. Por todo eso, yo le agradezco muchísimo a Juan Carlos que esté hoy aquí, vaya a dar la introducción de este evento que tenemos hoy. Como sabéis, va a hablar del tema los retos de la empresa familiar en el entorno monetario y crecimiento, y también va a referirse, por supuesto, a los desafíos del gobierno corporativo. Juan Carlos, todo tuyo, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, José María, por esta amable introducción. Buenos días a todos y bienvenidos a este auditorio de la Fundación Renta 4, tanto los que a quienes asisten presencialmente como a las numerosas personas que están conectadas de forma telemática. La jornada, como ha dicho José María, ha sido convocada por el Instituto de Gobernanza y Sociedad, el Instituto de Empresa Familiar y de Family Advisory Board, y lo que me han pedido los organizadores en esta intervención inicial es hablar de los retos de la empresa familiar en el nuevo entorno monetario y de crecimiento. Y lo hago encantado no solo porque en esta casa mantenemos una estrecha y continua y permanente relación con muchas empresas familiares, sino porque además en Renta 4 estamos firmemente convencidos de que la empresa es el principal motor de crecimiento y de progreso de la economía, y dentro de la empresa estamos muy convencidos y sabemos que la empresa familiar es el segmento más dinámico, de más calidad y que da origen a empresas más perdurables en el mundo empresarial. Estamos además convencidos de que el sistema financiero puede ayudar a las empresas familiares a superar los complejos retos a los que se enfrenta en esta economía del siglo XXI, en esta economía post-COVID, incluido el reto de la gobernanza, incluidos problemas tan propios de la empresa familiar como son la sucesión, el liderazgo o la atracción y captación y mantenimiento de talento. El año 2022 se inician varios procesos de fondo en la economía global, procesos muy estructurales que afectan de forma muy profunda al entorno monetario y al entorno de crecimiento económico. No voy a profundizar en esos cambios a nivel macroeconómico, nos daría para otra charla, hoy se trata de hablar de la empresa familiar, pero está claro que el resultado de esos cambios estructurales es que el acceso a los recursos financieros va a ser más caro y más limitado, los recursos van a ser más escasos por el cambio de régimen monetario, y se ha acabado el easy money, en definitiva, 2 décadas de easy money, y está claro también que el crecimiento todo apunta, lo ha dicho recientemente el Banco Mundial, a que va a ser más bajo durante un periodo prolongado de tiempo. Tal vez no caigamos en la recesión, no hemos caído por ahora, pero todo apunta a que el crecimiento va a ser bajo durante un periodo prolongado de tiempo. Todo apunta también a que en ese entorno de mayor coste de los recursos financieros y menor crecimiento, pues vamos a tener una economía de alta transformación permanente, una economía que ha entrado en eso que nos gusta llamar aquí en Renta 4 una etapa de innovación disruptiva permanente. En ese contexto, las empresas familiares afrontan retos muy singulares, y el mensaje que hoy me gustaría dejar en esta breve presentación inicial es que, en nuestra opinión, basada en la experiencia, las empresas familiares que sepan entender bien el ángulo financiero, incorporándolo a su estrategia empresarial, y que sepan aprovechar bien las enormes palancas que les ofrece el sistema financiero, van a ser ganadoras. Y las empresas familiares que no lo hagan corren el grave riesgo de desaparecer o caminar hacia la irrelevancia, aunque sean buenas empresas en el sentido industrial, empresarial. Sin embargo, y dicho esto, algo que siempre me ha sorprendido es que entre muchos empresarios, y también entre muchos empresarios familiares, hay una actitud recelosa hacia lo financiero, negativa, como si fuera algo que perturba lo empresarial. Se ve lo financiero como algo conflictivo con lo empresarial, algo que va en contra de la buena gestión empresarial.
y como mucho se contempla lo financiero como algo necesario para obtener recursos, pero nada más, solo para eso, algo periférico a la empresa y no nuclear a la empresa. Se piensa en lo financiero normalmente cuando hay problemas. Cuando tenemos problemas de acceso a recursos, pues pensamos en lo financiero. No se piensa en lo financiero para fortalecer la empresa, para mejorar la calidad de la empresa, no solo en su estructura de balance o su estructura financiera, sino también, como he dicho antes, en su gobernanza, en su liderazgo, en su modelo de talento. Un poco hacemos las cosas al revés, como tantas veces, pues hacemos las cosas al revés, en lugar de hacerlo antes, cuando hay que hacerlo, pues hacemos después tarde y mal, ¿no? Y como decía, siempre me ha sorprendido esa actitud, porque hay numerosos ejemplos de empresas familiares que se han convertido en líderes en sus sectores sin dejar de ser familiares y han crecido hasta ser grandes multinacionales, precisamente utilizando las enormes posibilidades de lo que podríamos llamar el ecosistema financiero. No es solo la bolsa, es todo el ecosistema financiero. Luego hablaré de ello, ¿no? Numerosas empresas. Siempre pensamos en la más emblemática, Inditex, pero ahí están otras muchas empresas. Ahí está Prosegur, ahí está Ferrovial, ACS, Acciona. Todas las grandes constructoras empezaron siendo empresas familiares. Los grandes bancos hace ya más tiempo, pero empezaron siendo españoles, empezaron siendo empresas familiares que han utilizado este financiero. Farmacéuticas como Robi, como Admiral, hoteleras como Meliá, automovilísticas multinacionales, en el caso ya europeo, como BMW o Mercedes, con la familia Hadal, cual todavía es su capital y todavía dejando ser importante capital. Muchas empresas que hemos sacado al mercado growth, más pequeñas, modestamente, esta casa Renta 4 Banco, que cotiza desde el año 2007, siendo una empresa de primera generación, pero familiar con fundador. Bueno, muchas empresas también ahora de energías renovables, etcétera, ¿no? Un largo etcétera de casos de éxito. Por eso me sorprende. ¿Cómo sacar todo el jugo que hay que sacar al sistema financiero? Voy a ser esquemático y voy a desarrollar tres ideas. La primera es separación de patrimonio familiar y empresa familiar. La segunda es empresa abierta versus empresa cerrada. La tercera es cómo el sistema financiero actual se está transformando y cómo esa transformación favorece mucho a la empresa familiar. Primera idea. Para una buena gestión de la empresa familiar, en nuestra opinión, y estamos muy convencidos, conviene separar empresa familiar y patrimonio familiar. Ya sé que a veces coinciden casi al 100% la empresa familiar y el patrimonio familiar. Es decir, la familia dice, es que yo lo único que tengo es mi empresa porque he dedicado todos mis ahorros, todos mis recursos, todo a la empresa. Incluso así hay que separar empresa conceptualmente. Empresa familiar y patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. Y aunque es verdad que la gran fortaleza de la empresa familiar es precisamente el apoyo, la visión, el compromiso a largo plazo de la familia, pero a veces tu mayor fortaleza se convierte en tu mayor limitación y conviene separar. Yo siempre tengo muy en la cabeza una frase de un banquero inglés del siglo XIX, quiero recordar, Alexander Farage, que decía, lo voy a decir en español, hay dos cosas que pueden destruir una empresa familiar, la empresa y la familia, y las dos tienen que ser debidamente cuidadas, both have to be kept in order. Y yo añado, no solamente debidamente cuidadas, además tienen que ser separadas, consideradas separadamente, tienen que estar in order, como decía Alexander Juárez, pero además separadamente, y luego ya juntan fuerzas. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. La empresa familiar es una empresa y por tanto tiene, lo quiera o no, lo sepa o no, tiene una proyección hacia los empleados, hacia los clientes, hacia la sociedad. Y por tanto tiene una trasciende a la familia. El patrimonio familiar no, el patrimonio familiar se queda en la familia. Y por tanto es diferente y por eso es bueno separar conceptualmente y en organizaciones separadas empresa familiar y patrimonio familiar o family office, como es la forma de organización, ¿no? Cualquiera que sea la dimensión o el tamaño de la empresa familiar. A veces, en una primera etapa, el empresario familiar utiliza los recursos de la empresa para la gestión de su patrimonio. Muchas veces, bueno, hay que ser práctico y eso sí es así, pero eso no se puede convertir en algo sin medir, sobre todo cuando la empresa crece. Hay que separar estos dos ámbitos porque son distintos y obedecen a cosas distintas.
La separación de empresa familiar y patrimonio familiar es un acto de generosidad del empresario. De alguna manera enajena de sí la empresa familiar, la empresa lo que hace es darle autonomía, dotarla de una vida propia, y es un acto de generosidad. La recompensa a este acto de generosidad es que, en general, esto ya antes he citado muchos ejemplos de cómo esto es así, ese acto de generosidad, la consecuencia es que se genera una enorme creación de valor, se genera una clara mejora de la relación, de la calidad de la empresa, no solo en lo financiero, por lo decir, no solo en lo financiero, también en la calidad de la empresa, su governance, etcétera. Primera idea. Esto conecta con la segunda idea. La segunda idea es apertura o cierre. Tradicionalmente la empresa española y la empresa familiar también ha sido cerrada, ha tenido una cultura cerrada. Cerrada en la información al exterior, cerrada en el capital, cerrada en la cultura corporativa. La idea era, yo conozco mi negocio y nadie me va a enseñar nada de mi negocio y, por tanto, bueno, aquí hacemos la empresa nosotros y no hay que abrirse a nada ni nada. Y esa idea es verdad y sigue siendo verdad. Normalmente el empresario familiar es el que mejor conoce su negocio. Pero en el mundo de hoy la empresa se ve sometida a continuos shocks externos, a veces de forma inesperada, por sorpresa, y son shocks que afectan de forma muy directa a su actividad. Los retos de la empresa hoy no se quedan en la empresa, no se quedan en su propia actividad, no se quedan en ser más eficaces en la producción, no se quedan en ser mejores en la acción comercial. Esos son retos, pero hay shocks externos. La pandemia, el cambio climático, la opinión pública que incide en la opinión de los clientes y que incide en nuestra demanda y que incide directamente en la empresa, los intangibles de reputación, etcétera, la situación geopolítica, cómo manejamos la conciliación o no, etcétera, etcétera. Tu negocio lo conoces tú mejor que nadie, pero los impactos de tu negocio están fuera y no los conoces. Y por tanto, el modelo de cierre no se adapta al mundo post-COVID. No se adapta. Y por tanto, es el modelo de apertura a talento, apertura a recursos externos, no solo a recursos financieros, también a recursos de talento y a recursos de buen governance, ¿no? Entonces, hay que tener en el mundo actual ventanas y antenas abiertas, escuchando y mirando al exterior, tratando de anticipar esos posibles cambios, posibles shocks, tratando de gestionarlos, ¿no? Y no hablo de eso que a veces se llama profesionalizar la empresa. Profesionalizar la gestión de la empresa incorporando ejecutivos externos es un nivel, está siempre bien. Pero no es todo eso, es dar un salto cualitativo pasando de ser una empresa con cultura cerrada a ser una empresa con cultura abierta, ser una empresa abierta en el capital, abierta en la propia cultura corporativa, abierta en el gobierno corporativo a nivel de governance y abierta en general, ¿no? Tengo que hacer un disclaimer en esto que digo y en lo que he dicho antes y en lo que voy a decir, y es que nunca hay un traje para todos, es decir, y no hay nunca un momento mágico que nos indique cuándo yo tengo que abrir la empresa o no. Soy muy consciente de que hay fases en la vida de la empresa que requieren, bueno, pues porque está empezando, porque está en una fase crítica, que requiere ese modelo de cierre y ese modelo de decir, bueno, vamos a lanzar esto y vamos a hacerlo solo tal. Pero siempre llega un momento en que la apertura es conveniente y necesaria, sobre todo en el mundo actual, ¿no? Y realmente creo puede haber empresas que no se han abierto nunca y son magníficas empresas familiares, ¿no? Empresas en general. Hay casos, ¿no? No quiero ser tampoco en esto un talibano, decir, bueno, aquí lo único tal. Pero en general, en el mundo actual, la apertura es necesaria, ¿no? Y además, la apertura es necesaria para gestionar dos retos muy propios de la empresa familiar, que son propios y singulares de la empresa familiar, que son la sucesión y el liderazgo. Retos que están íntimamente conectados con lo que luego se va a contar, que es la gobernanza, ¿no? Liderazgo. La empresa hoy requiere, como siempre, liderazgo. No puede haber una empresa que no tenga un liderazgo firme, y además, normalmente en una persona. Hay un equipo, lo que sea, pero
El líder empresarial siempre es normalmente una persona, pero hoy el mundo no acepta ese liderazgo individualista, a veces se dice carismático, ese liderazgo autoritario. El mundo quiere un liderazgo participativo, humanista, liderazgo, pero participativo y humanista. Entonces, tiene que haber un liderazgo firme, pero no un one man show. Hoy el talento no le gusta trabajar en entornos de one man show, el cliente mismo no le suele gustar una empresa en la que depende demasiado todo de una sola persona, no. Por lo tanto, liderazgo, y ahí te ayuda mucho la apertura. Y luego sucesión, que puede parecer un tanto extraño, pero es que está demostrado, ¿no?, que realmente en la sucesión ayuda mucho el abrirte financieramente. Y no podemos citar ejemplos de los casos buenos, pero no voy a citar obviamente ejemplos de los casos malos, ¿no? Pero todos sabemos cómo se ha llevado la sucesión, se está llevando en empresas como Inditex, como Segur, como empresas que he citado antes, y casos de éxito, y sin embargo, muchas veces casos problemáticos en empresas que, por haber estado demasiado cerradas, incluso financieramente, por no tener a veces apertura de capital, esa apertura de cultura, esa apertura de bonas, pues llega a la sucesión y tiene muchos problemas. En mi opinión, es que es muy bueno tener protocolos familiares, etcétera, pero ayuda mucho más, o por lo menos tanto como los protocolos familiares, el tener a veces un socio externo, a veces en mercado, si estás en bolsa, a veces pues, equity o otra familia, o otro socio en general, que te ayuda también a disciplinar ese proceso de sucesión, que normalmente no es fácil, pero que te ayuda mucho. Entonces, y además de eso, pues luego el talento también valora mucho el impulso de la familia, siempre. El talento valora que la familia esté dando impulso y apoyo, pero también quiere ver planes claros de sucesión y no le suele gustar verse envuelto en batallas y peleas familiares de sucesión. No le gusta. Quiere trabajar en la empresa y no quiere trabajar en los problemas familiares, ¿no? Cuando hay problemas familiares, normalmente se complica. Por tanto, en apertura o cierre, y en la apertura, pues normalmente ayuda no solo en lo financiero, no solo en la verdad, también en problemas tan específicos como son liderazgo y sucesión. Y como he dicho antes, yo la experiencia que he tenido y la que hemos tenido en esta casa, pero lo he tenido también personalmente en varias familias pues, cuya confianza pues, gozo tengo, es que los problemas de sucesión a veces se arreglan mucho mejor cuando hay una situación de apertura previa, en el capital, o en haber abierto la empresa, en haberla compartido, porque ya ese socio externo, si es el mercado te disciplina en esa sucesión y te ayuda a hacerla. Por tanto, según la idea, apertura o cierre, y como hoy, para todo, no solamente para el tema financiero, te ayuda y es conveniente la apertura. Y luego, la tercera idea que quiero desarrollar, para tener también a tiempo, en el todo es una buena noticia, y la buena noticia es que el sistema financiero está cambiando, y el sistema financiero está cambiando en un sentido que favorece mucho a la empresa familiar. Estamos pasando de un sistema financiero pensado para una sociedad industrial, como las del siglo XIX o siglo XX, a un sistema financiero pensado para la sociedad del conocimiento, que es muy diferente a la sociedad industrial, que es una sociedad de intangibles, etc. A la nueva sociedad del conocimiento del siglo XXI. Entonces, esto implica que el centro de gravedad del sistema financiero se está desplazando progresivamente desde los balances bancarios a lo que podríamos llamar, en sentido amplio, los mercados de capitales, pero en sentido amplio, no solo la bolsa, está todo ese ecosistema del private equity, el venture capital, el crowdfunding, los business angels, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se llama el DeFi, el Decentralized Finance, las finanzas descentralizadas. En definitiva, estamos pasando de que tradicionalmente el banco pedía el dinero a los ahorradores y lo prestaba contra su balance, riesgo suyo de balance, a un sistema financiero en que directamente se ponen en conexión a través de todo ese ecosistema, fondos de deuda, fondos tal, se ponen en conexión el ahorro y la inversión, los flujos de financiación, los flujos de inversión, los flujos de ahorro, ¿no? No digo que la banca de balance vaya a desaparecer en absoluto, pero la banca de balance de alguna manera está pasando, incluso ellos mismos, balance a las finanzas descentralizadas, ¿no? Y eso está cambiando el sistema financiero.
y es una tendencia muy estructural por distribución de riesgos. Los policy makers han decidido, creo que correctamente, que no se puede tener tan concentrado el riesgo macro en el balance bancario, como garantizar el banco. Es así también por requerimientos regulatorios, unido al anterior, pero sobre todo es así por otro tema que conecta con el nuevo entorno monetario y de crecimiento, y es que estamos en una sociedad de innovación, y la innovación se financia mal por los balances bancarios, porque no están pensados para financiar la innovación. El balance bancario, el banco, está pensado para decir, bueno, yo te presto, pero tú me das una garantía. Y eso funciona bien en la sociedad industrial, en la que la empresa tiene una fábrica, tiene unos activos, etcétera, ¿no? O es una empresa inmobiliaria que va a hacer una promoción, pero la innovación, la sociedad del conocimiento es otra cosa. El emprendedor tiene un proyecto. Entonces, eso se financia bien en los mercados de capitales. Hoy existen Microsoft, Apple, Amazon, Google, Netflix, Tesla, Meta, etcétera, porque hay una cosa que se llama Nasdaq, que empezó no siendo una bolsa, empezó siendo simplemente pues, un mercado bastante informal, ¿no? Y ahora ya es una bolsa, ¿no? Pero la innovación la financia mejor este nuevo sistema financiero de conexión directa, ¿no? Y bueno, como decía antes, eso ayuda mucho a la empresa familiar, porque estamos viviendo ya en España numerosas empresas familiares, muchas veces de primera generación, que se abren al private equity, etcétera, y ven cómo pues, tiene una mejora no solo en la aportación de recursos financieros, también, bueno, pues porque ven nuevas perspectivas, se les ayuda en la gestión. A veces el empresario, sobre todo el joven, pues, a veces no tiene un conocimiento de management, etcétera, y por tanto les ayuda mucho, y lo estamos viviendo, y creo que se va a vivir el growth. Nosotros hemos sido y somos muy activos en el mercado growth, el mercado antes llamado de alternativo Musati. Todo eso ayuda muchísimo y lo estamos, como digo, viviendo. ¿Qué ocurre? Claro, en un sistema, en una economía en la cual tenías altos márgenes, altos márgenes y acceso al crédito sin problema, pues bueno, yo para qué voy a compartir mi beneficio con nadie. Yo pago el tipo de interés que sea y me quedo con el beneficio para mí solo, modelo activo. Pero vamos, y ahí conecto con el entorno monetario de crecimiento, a márgenes más bajos y estructuralmente y a costes financieros más altos. Por tanto, ya el modelo no es tan sencillo, ¿no? No es el modelo este de márgenes altos y financiación bancaria barata y accesible, ¿no? Y la verdad es que hemos visto muchas magníficas empresas, desde un punto de vista empresarial, que sin embargo, pues han fracasado, han tenido que venderse nuevamente, liquidarse o desaparecer por no tener en cuenta el ángulo financiero, ¿no? Bueno, tengo que ir acabando, ¿no? Es decir, estamos familiarizados los empresarios en general con que hay que tener una buena asesoría legal, como varios despachos legales, hay que tener una buena asesoría laboral, una buena asesoría fiscal. Me gustaría dejar el mensaje de que en el mundo del siglo XXI es conveniente tener una buena asesoría financiera, el ángulo financiero, ¿no? Y además, como digo, el ángulo financiero no se queda solo en lo financiero, va más allá. Ayuda a mejorar la calidad de la empresa y la gobernanza, de la que hemos hablado, y la sucesión de liderazgo, ¿no? No es solo un tema de recursos financieros. De hecho, Inditex, que salió a bolsa a cotizar en mayo de 2001, no ha hecho nunca una sola ampliación de capital. Luego, la mejora que haya venido por la bolsa no es porque hayan accedido a recursos financieros, es por otros temas. Bueno, voy a concluir ya. La atención a las finanzas corporativas, la apertura va a ser, a mi juicio, a nuestro juicio, un elemento diferenciador de las empresas en el nuevo entorno monetario y económico. La empresa familiar debería incorporar, a nuestro juicio, el ángulo financiero a su estrategia empresarial, diferenciando claramente empresa familiar y patrimonio familiar, family office, empresa familiar. Y para ello, y esta es la buena noticia, puede contar con un ecosistema financiero que ha ayudado ya a muchas empresas a crecer y a ser grandes y que los va a seguir ayudando, uniéndose entre los valores de la empresa familiar con los de la empresa abierta. No son incompatibles. Bueno, yo con esto termino. No sé si hay tiempo de negocio.
Muchísimas gracias por esta magnífica introducción. Si os parece, tomamos dos preguntas y respondes y ya pasamos a la mesa. Si tenéis algún comentario, observación, pregunta, adelante. Buenos días, soy Teresa Arcos, consejera independiente de Empresas Creo que hay un Familiares. micro por ahí para... Un segundo. Sí. ¿Puedo hablar más alto mientras llega el micro? No lo escucho, pero... Bueno, pues soy Teresa Larco, soy consejera independiente de Empresas Familiares y Tecnológicas. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted, siendo de carrera abogado del Estado o oposición, se ha inspirado para crear empresas? Esa es mi pregunta. ¿Quién fue su inspirador? Gracias. Vale, bueno, pues yo vengo de familia empresaria en el mundo de los nosotros de Italia, es decir, de Bilbao, o sea que no tiene nada que ver con lo financiero. O sea, y la verdad que yo creo que o sea, yo primero fui abogado de Estado, fui agente de bolsa en Madrid, y entonces resulta que hubo un momento en el cual cambió la ley de mercado de valores. Los agentes de bolsa teníamos que optar entre ser notarios, en mi caso notario de Madrid, o continuar la vida empresarial como sociedad financiera de inversión, y yo opté por lo segundo. Yo creo que hay necesario un poco el recuerdo de un poco del mundo empresarial que yo había vivido en Bilbao. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nos da tiempo antes de la mesa, si no pasamos. Sí, por favor. Buenos días, soy Inmaculada Sánchez Ramos y me gustaría, ha hablado del cambio de sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento está íntimamente relacionada con la formación continua, con el aprendizaje continuo. ¿Cómo introduce en concreto, bueno, las empresas familiares, pero en concreto en el Banco Renta 4, este aspecto? Gracias. Bueno, la formación es, o sea, yo creo que lo que ha pasado en el mundo de la educación, y por esto ha habido tanta creación de valor en el mundo de la educación, es que la educación antes se acababa a los 24 o 25 años y como mucho en el máster tal, y luego ya, pero ahora es continua, es toda la vida, ¿no? Y por eso ahora, bueno, hay numerosas empresas de formación, de educación, educativas que han generado muchísimo valor y van a seguir creando, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos un sistema de formación tanto en la parte financiera, yo creo que el 80% de la plantilla tiene acreditado certificado por el Instituto de Analistas Financieros, a veces también por alguna certificación, y eso es la parte financiera, ¿no? Y luego lo que tenemos mucho es la parte un poco digamos, comercial, pero que no es comercial, están un poco de valores y de cultura tal. Ahí tenemos, bueno, pues trabajamos mucho con algunas empresas, con alguna que nos da mucho servicio a toda la gente de nuestros cursos permanentes de formación. Y luego la formación interna, ¿no? Interna nuestra, ¿no? Porque, claro, al final nosotros tenemos aquí ciclos siempre pues un poco compartimos mucho, todo lo que es compartir la información, es una parte muy importante en la empresa actual. A veces se dice que las empresas ganadoras son las que mejor, digamos, en las que mejor circula la información, ¿no? Y la información es todo, desde la narrativa de la empresa básica, el claim, eso que se llama la visión, valores, a todo, ¿no? Entonces, eso tratamos de compartirlo. Siempre se puede mejorar, pues siempre hay... Ahora con la nueva inteligencia artificial generativa creo que se va a poder mejorar todavía mucho más, ¿no? Pero bueno, la formación es fundamental. Pero es más, para nosotros la formación también forma parte de nuestra acción comercial, o sea, la pedagogía de lo que es la inversión, etc., ¿no? Pero sí, fundamental. Muy bien, pues estamos justo en tiempo para empezar la mesa.